Bien, y a esta hora también queremos saludar a la doctora Marta Chávez, ¿no? Congresista de la República, integrante de la bancada de Fuerza Popular. Qué gusto saludar a la doctora Marta Chávez. Como siempre, grato conversar con usted. Gracias. Igualmente, José, mi saludo a sus oyentes, por favor. Gracias. A ver, ¿cómo está analizando esta situación generada entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Hoy el presidente de la República se está reuniendo con el Consejo de Estado, ¿no? Y ayer también hemos visto algunas posiciones de los integrantes de la Comisión de Constitución que incluso ya exigen la salida del presidente de dicho grupo de trabajo, el doctor Omar Chejade. ¿Cómo está analizando? ¿Cuál cree usted que podría ser una salida en medio de toda esta situación? Bueno, voy a hablar exclusivamente, José, a título personal, mi apreciación, porque estos temas todavía no los hemos hablado, reflexionado al interior de la bancada, ni hemos tomado acuerdo alguno. Entiendo que la petición que se ha hecho respecto de la presidencia del señor Chejade también no es una posición de la bancada nuestra, ¿no? Pero lo que yo veo sencillo, José, es que el presidente Vizcarra es el principal responsable de esta situación. Y no solamente él, sino las bancadas y algunos congresistas que son funcionales a sus intereses. Que no solamente es público, que se han reunido en Palacio de Gobierno y en la PCM en momentos cruciales, como por ejemplo cuando se presentó a recibir el voto de confianza del gabinete hace como un mes, ¿no? Representantes de determinadas bancadas, de Acción Popular, de APP, ¿no? Y del Partido Morado. Y decididamente el Partido Morado es nada más y nada menos que una bancada útil y funcional y ligada pragmáticamente al señor Vizcarra. Entonces, a través de ellos y desde la campaña para este Congreso, el señor Vizcarra ha estado presionando y levantando la bandera de eliminar la inmunidad parlamentaria. Una posición que es absolutamente falta de toda ética, porque el señor Vizcarra, que tiene más de 40 acusaciones, que tiene más de 40 denuncias e investigaciones fiscales por actos de corrupción cuando ha sido gobernador y cuando ha sido ministro de Transportes, este señor no puede dársela pues de impulsor de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, porque él mismo se aferra a la inmunidad presidencial, que es una inmunidad, ciertamente, es una protección para no poder ser acusado penalmente, y según tenemos referencia del fiscal de Moquegua, que está a cargo de varias de las denuncias penales e investigaciones penales que se le hacen, ya por lo menos hay 2 investigaciones listas para acusación y para inicio de proceso penal, pero no se pueden tramitar, no pueden canalizarse por la inmunidad que tiene el señor Vizcarra. Entonces, él ha estado logrando y dando con el tema de la inmunidad parlamentaria, y eso es un espejismo, José, porque yo he hecho una investigación de la inmunidad parlamentaria en los últimos 40 años, desde los congresos del año 1980 hasta 2019, y no es cierto que haya ningún problema. Mire, respecto de 1.540 congresistas que han pasado, algunos repetidos ciertamente, desde los congresos bicamerales hasta el año 92, los congresos, el CCD y los congresos unicamerales en adelante, 1.540 parlamentarios, se han presentado 123 pedidos de levantamiento de inmunidad, de los cuales se refieren a 74 personas. Mire, 74 personas de 1.540. Y en un 80% de estas 74 personas, porque respecto de ellas se acumulan varios procesos pedidos de levantamiento de inmunidad, son por sus gestiones como exalcaldes, exgobernadores, exministros o rectores o regidores. Es decir, respecto de personas que han tenido funciones ejecutivas de manejo de presupuesto y que luego postulan como congresistas. Ningún pedido de levantamiento de inmunidad se refiere a la labor o a delitos que cometan los congresistas mientras están en el Congreso. Por lo tanto, es un falso problema, no solamente por la cantidad, que es menos del 5% de los congresistas involucrados, sino porque se refieren a exfuncionarios. Entonces bastaría poner una norma, que no sé si estarían dispuestos a aceptarla, de prohibir que postulen al Congreso personas que han tenido función
función ejecutiva, ya sea nacional o a nivel de regional o de gobiernos locales. Y se acabó el problema. No existe el problema. Es un fantasma que ha creado el señor Vizcarra para confrontar al Congreso y disimular su incapacidad, José. Y entonces, pero lamentablemente el señor Vizcarra, que ha estado empujando, y usted habrá recordado cuánto en sus múltiples presentaciones diarias que hace, en lugar de hablar del COVID, aprovechaba del COVID y aprovechaba para lanzarse contra el Congreso. Y entonces el domingo ya fue el colmo y molestó a sus aliados, porque arrinconó al Congreso, y tan es así que esos grupos que le son, diríamos, funcionales al señor Vizcarra, son los que, bajo mi protesta, convocaron a una reunión de urgencia el domingo, y se habían molestado tanto que al final el señor Vizcarra quiso ir por lana y ha salido trasquilado, porque le movieron también a él su inmunidad, y eso es lo que lo pone, pues, lo ha puesto en jaque, porque el señor tiene más de 40 investigaciones, y ese señor se podría ir a la cárcel ahorita mismo. Entonces él ha estado usando la inmunidad parlamentaria como una cortina de humo respecto de su incapacidad, y también se ha estado beneficiando de la inmunidad presidencial para cubrirse, y a pesar de eso seguía hablando de anticorrupción, ¿no? Entonces nos ha estado tomando el pelo, y por exceso del señor Vizcarra es que se ha dado esa situación donde ha quedado más mal parado el gobierno y el propio señor Vizcarra. Ahora, doctora Marta Chávez, ¿qué es lo que realmente ocurrió el último domingo, ¿no? Porque hemos visto algunos puntos de vista, como hemos conocido. Por ejemplo, el señor Urresti ha dicho que él fue sorprendido, ¿no? Ayer también el señor Almerí, que forma también parte de la bancada de Podemos, ¿no? Y así por el estilo. ¿Realmente qué es lo que ocurrió y qué es lo que no se conoce? Bueno, lo que no se conoce quizás es que el señor Urresti y su bancada son funcionales, pues, al señor Vizcarra. No olvidemos quién es el líder de ese señor Luna, ¿no? El señor Luna, que tiene temas con universidades, otros problemas. Entonces, ellos parece que son muy funcionales, pues, también a el gobierno, y este gobierno, José, es prácticamente una continuidad, y lo ha sido también en la etapa del señor Kuczynski, una continuidad del gobierno humanista, y no hay que olvidar que el señor Urresti ha sido, pues, una pieza fundamental del gobierno humanista. Después se quiso ir de candidato presidencial con la señora Villarán o a la municipalidad de Lima, y entonces el señor Urresti, yo no le creo nada que no se haya dado cuenta. Lo que pasa es que les deben haber dado un sacudón tal, ¿no? Que bueno, pues ahora están ahí que se deslicen. El señor Almerí me sorprende, porque el señor Almerí, sus intervenciones han sido muy similares a las mías, de oponerse a estas reformas, primero a eliminar la inmunidad parlamentaria, segundo a creer que la Constitución se puede cambiar de la noche a la mañana. Él ha estado hablando así, pero luego me sorprendió cuando votó a favor, y por eso es que ahora te arrepiente. Pero yo he insistido, he dado la batalla, José, tanto el viernes, el sábado y el domingo he protestado públicamente. ¿Cómo es posible? Es una falta de respeto, porque el sábado lo que pasó es que se dilató la sesión, ¿no? Y se estaba viendo la inmunidad parlamentaria el sábado, y se dilató la sesión hasta las 4 de la mañana, y a las 4 de la mañana parecía que que era mayoritario, pues se iban a lograr modificar la Constitución para eliminar la inmunidad parlamentaria, ¿no? Para darle gusto al señor Vizcarra. Pero la mayoría de los grupos, los grupos funcionales al señor Vizcarra, no tuvieron, como sí tuvimos los futbolistas, por ejemplo, que nos quedamos hasta las 7 de la mañana. Hay algunos que se han ido a dormir, hay algunos que después respondían la asistencia con una voz de un poco más, y uno se imaginaba que estaban con pijama y con su gorrito de cama. Entonces, no han tenido la suficiente resistencia, y entonces, ¿qué pasó? Obtuvieron solo 82 votos, y se necesita 88 para poder ya dar el primer paso de una reforma que no requiere referéndum. Con 82 votos, la reforma necesitaba referéndum, cosa que es inoperativa, imposible en estas circunstancias. Entonces, ahí vino la molestia del señor Vizcarra,
¿no? Y se ve que ha entrado el señor Vizcarra, no le han dado gusto, y salió el domingo mismo a exigir que haya un pleno y a reclamar y a amenazar que iba a presentar una reforma electoral y tanta cosa como siempre, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron? Se asustaron sus allegados y convocaron, lamentablemente, el presidente del Congreso, y se lo dije, porque para mí el presidente del Congreso es una persona en personal muy asequible, muy derecha, no tengo ninguna crítica sobre su calidad personal, pero políticamente su grupo lo lleva a estas situaciones, y los partidarios también de Alianza por el Progreso. El señor Chejade ha estado cumpliendo la agenda del señor Vizcarra. Miren, quieren destruir el Congreso, no tengo ninguna duda. Quieren ponerle al Congreso veedores, observadores, y los propios instituciones, por la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, etcétera, les han dicho, oye, nosotros no podemos ser veedores del Congreso. O sea, quieren maniatar al Congreso. Y para mí, José, ese es un plan que tiene muy articulado alguna gente de Acción Popular, la bancada del señor Acuña, la bancada de Podemos, los morados, por supuesto, quieren ellos un Congreso maniatado, mudo, sordo, que le sea útil al señor Vizcarra, que no lo fiscalice, y juntos, ese Congreso y el señor Vizcarra, prorrogar su mandato. Eso es lo que quieren, yo lo advierto. Quieren decir ahora, ayer el señor Vizcarra no ha tenido, porque estaba al límite, el 10 ya tenía que haber convocado a elecciones porque lo manda la ley, ¿no? Y la Constitución dice que si no convoca elecciones puede ser acusado constitucionalmente. Ha convocado elecciones para el 11 de abril, pero nadie nos dice que eso se va a respetar. Yo no tengo ninguna duda que en octubre, en noviembre o en diciembre, este señor Vizcarra y sus operadores en el Congreso van a decir, hoy no hay condiciones para realizar elecciones, nos quedamos mejor 1 año o 2 años más. Ahora, ese es el trasfondo de todo esto, José. Es muy peligroso lo que está sucediendo en el país en estos momentos, es muy peligroso. Doctor Chávez, ahora, en términos concretos, ¿en qué va a quedar este tema de la reforma? ¿Se va a ratificar? ¿Se va a cambiar? ¿Se va a modificar? ¿O se va a dejar sin efecto? Mire, lo más probable es que, de lo que estamos escuchando, luego del remesón de orejas, de la jalada de orejas que les ha dado el señor Vizcarra a sus operadores en el Congreso, ahora salgan, como ya se vio en el caso vergonzoso, porque es vergonzoso, ¿no?, del señor Urresti, ¿no?, salga a decir me engañaron, no supe, qué cosa, me sorprendieron, y quieran regresar a la agenda de la modificación, la eliminación de la inmunidad parlamentaria, y de la otra tropelía que han hecho, es de meterle a la Constitución esa norma por la cual se quitan derechos políticos a condenados en primera instancia, lo cual es una barbaridad constitucional y es una barbaridad frente a los tratados internacionales que señalan que hay presunción de inocencia, que hay el derecho a doble instancia, es decir, una sentencia es parte de un proceso. Solo cuando termina un proceso y ya ese proceso termina en una condena, recién ahí puede uno hablar de la persona que es objeto de inhabilitaciones, de estas restricciones. Imagínense que si hubiera la acusación a una pena de muerte, por pena de muerte, o sea, la sentencia de primera instancia ya lo matarían a usted, o me matarían a mí, aunque haya apelado, y ya la apelación es una barbaridad. Otra barbaridad que han metido con el gusto del señor Vizcarra, probablemente sus aliados, los de APP, nuevamente los de Acuña, del partido de Acuña, es ponerle a la Constitución una norma que diga que para educación tiene que tener un porcentaje mínimo presupuestal del 4% del PBI, lo cual es una torpeza técnica, porque el PBI es el producto nacional, la riqueza que se genera en un año por los operadores privados y los operadores públicos, es decir, por el Estado que capta ingresos, ¿no? Y los públicos, o sea, se confunde lo que es el PBI con el presupuesto nacional. El presupuesto nacional que funciona en base a los impuestos es alrededor de un 20% del PBI. Acá se quieren agarrar el PBI.
Y entonces ahora es 4% para educación y le dicen a uno, pero los niños, pero los profesores. Oye, ese no es el tema. El tema es que hay una ley anual de presupuesto y esa ley fija el porcentaje del presupuesto, que a su vez es un porcentaje del PBI. Pero hacer que la Constitución traiga porcentajes, ya hay otro proyecto para ponerle el porcentaje del 6%, felizmente no del PBI, del presupuesto para el Poder Judicial. Luego hay otro para salud, mañana va a venir para las Fuerzas Armadas, pasado va a venir para el sector de agricultura, y entonces la Constitución se convierte en una sumatoria de porcentajes, ¿no? Esas barbaridades están sucediendo, y entonces eso es seguro lo que usted me pregunta, ¿qué va a pasar? Lo más probable es que quieran regresar a mantener las reformas constitucionales como quiere el señor Vizcarra. Ahora, pero ya se les pasó el tiempo, porque una reforma constitucional, si la van a enmendar, ya sería la primera votación y esta legislatura es la segunda ya. Solamente hay 3 legislaturas. Tendría que haber una primera votación en esta legislatura, esperarse hasta febrero, que comienza la otra legislatura, y ahí recién materializar, y ya no van a poderlo aplicar obviamente para las elecciones próximas, ¿no? Entonces estamos en un callejón sin salida, o en una situación, no sin salida, pero es en una situación en que cualquier cosa puede pasar. Ahora, congresista, ahora, si se modifica ahora, ¿no? Y de todas maneras, se puede en pleno proceso electoral incluir, por ejemplo, levantamiento, la eliminación de la inmunidad parlamentaria, si es que se hace una primera votación ahora, y en enero o el próximo año, en la legislatura del próximo año, se ratifica esto. ¿Esto puede entonces ponerse en vigencia para esta elección? No podría ponerse porque, mire, desde hace muchos años existe en las leyes electorales lo que se llama el principio de intangibilidad jurídica. Es decir, el principio era que no valen para las siguientes elecciones las reformas que no tengan por lo menos más de un año de antigüedad. Es decir, es prohibido, o por lo menos no rigen el proceso electoral, las modificaciones normativas que no tengan un año de antigüedad. Pero esto lo han rebajado hasta octubre, lo rebajaron a 6 meses, con opinión contraria de los entes electorales. En marzo se aprobó la norma, porque esto usted sabe, a partir del 12 de abril pasado, no podía haberse aprobado ninguna norma, o si las normas que se aprobaban ya no tenían efecto para el siguiente proceso electoral, que es el 11 de abril del año 2021, por el año de intangibilidad. Pero como lo han bajado a 6 meses, a partir hasta octubre está ampliado. Entonces toda modificación que se perfeccione hasta octubre de este año sí puede ser tenida en cuenta para las elecciones del año 2021. Pero lo que se haga después de eso ya no puede entrar en vigencia para las elecciones del 2021. O sea, salvo que eliminen ese principio, que es un principio de predictibilidad, es un principio de seguridad, para evitar pues que el que está en el gobierno y sus aliados se cambien las normas electorales para como quieran, ¿no? Ahora, entonces, de todas maneras, este tema de la impunidad ya no tendría vigencia para estas elecciones. Por lo menos, salvo que, mire, lo que pueden hacer, y espero no estar dando ideas a los malvados, lo que puede pasar es que modifiquen el reglamento del Congreso y digan que esta legislatura termina en agosto, aprueban mañana pasado esa primera modificación, modifican el reglamento y dicen que la legislatura arranca en agosto, y en agosto arranca y hacen la segunda votación en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, ¿no? ¿Es forzar una legislatura más? Exacto, tendrían que desdoblar esta segunda legislatura en 2, 3, ¿no? En 2 más, ¿no? Y ya pasaríamos de tener 3 legislaturas a tener 4, ¿no? Entonces ya congresista, en ese plan ya no se necesita entonces que se elijan congresistas, sino que se convoquen sastres, ¿no? Perdón. En este plan, o sea, si las cosas se manejan así,
Ya no es necesario que se elijan congresistas, sino que se contraten sastres para que hagan todo a la medida. Así es, así es. O si no, yo digo, están caminando en tal sentido que mejor la próxima vez se hacen sorteos. Ya no se elige presidente, sino se sortea entre todos los electores, personas de tales, esto y se sortea, pues un sorteo así, como la tinca, ¿no? Mejor sería eso. Porque en realidad ya se ha desnaturalizado absolutamente todo. Nada interesa, en verdad nada interesa, y nos hemos desgañitado, y a mí a veces hay algunos que me hacen el bullying en el sentido de cuando yo estoy hablando como hablamos en plataforma virtual, comienzan a hablar ellos en radio y todo con tal de que no se me escuche. Hasta eso hemos llegado a ese nivel, y hay un nivel de ignorancia tal que inclusive algunos congresistas pretenden que obedezcamos al Consejo Consultivo. Mire, hay algunas comisiones, no todas, tienen un Consejo Consultivo donde invitan a personas que son conocedoras del tema para consultarles algunos temas, pero no es obligatorio consultar, ni menos uno tiene que obedecer las opiniones, porque además las opiniones son diversas, hay unos que piensan A, otros que piensan B. Y ahora algunos congresistas están, y algunos pseudo constitucionalistas que apoyan al señor Vizcarra dicen, no le han hecho caso al Consejo Consultivo, no lo han consultado. Eso no es cierto. Estamos en una etapa en la que quieren desconocer totalmente, quieren destruir desde dentro el Congreso de la República. No sé para qué han llegado. Hay algunos que los escucho con mucha pena decir, es un privilegio la inmunidad parlamentaria. No es privilegio, es la protección para una facultad, un poder que tienes. Privilegio puede ser tu remuneración. A ver, renuncia a tu remuneración, que es más alta que la de cualquier otro trabajador en el... ¿Por qué no renuncias a eso? ¿Por qué no renuncias al privilegio de tener un despacho que a veces quizás es más grande que tu propia casa? ¿Por qué no renuncias a ese privilegio? ¿Por qué no renuncias al privilegio de tener derecho a contratar asesores de confianza? ¿Por qué no renuncian a un seguro de salud privado, ¿no? y se van a atenderse en los hospitales públicos? También. Entonces, nada, y reiteran, ¿no? Privilegio. Me da tanta pena escucharlos, ¿no? Y entonces están destruyendo la institución. En este plan, no sé, pues, ¿qué es lo que nos conviene? Porque si ya estamos en ese aspecto, prácticamente estamos, no sé, a alguien se le va a ocurrir, mejor establezcamos un régimen monárquico, ¿no? También, mire que lo que han hecho, que no ha sido una reforma constitucional, sino una reforma legal, ese tema de la paridad y alternancia. Con tal paridad, o sea, 50% hombres y 50% mujeres, pero si en un partido, en la elección interna, ganan más mujeres, no. Un grupo de mujeres ganadoras tiene que dejarse de lado para que entren los hombres necesarios para equiparar la cuota de 50-50. Doctora Marta Chávez, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable de su parte, buenas tardes. Encantada, buenas tardes. Gracias. Conversamos con la doctora Marta Chávez, legisladora, integrante de la bancada de Fuerza Popular.